Muy bien. Este último videito lo que vamos a intentar es poner en vínculo, en relación, el abordaje de Dubois, máquinas de imágenes, y el abordaje de Subrió, ¿no? En el sistema de las bellas artes. Yo les dije que podía venir una gatita, acá está la gata Sara, la vamos a bajar. Para pensar y ponerlos en relación, vamos a recuperar dos ejemplos fílmicos que uno ya fue proyectado en clase y otro vamos a proyectar. ¿Cuáles son esos ejemplos? Uno es El retorno a la razón de Man Ray, ¿sí? Lo vimos en clase. Y otro es Lluvia de Ivins, de Boris Ivins. Después yo se los voy a escribir. Ustedes van a ver esos dos videos y van a poder ver que en términos de Surio lo que está planteándose es, por un lado, un tipo de obra en la que domina una cualia, que es la proyección luminosa, ¿sí? Son dos películas. Ahora, en uno de esos films, la materialidad, la luminosidad como cualia sensible se organiza poniendo en juego valores que tienen que ver con la luminosidad. Por ejemplo, mayor o menor luminosidad, mayor o menor opacidad, mayor o menor transparencia, el movimiento de esa luminosidad, el desplazamiento de esa luminosidad. Estamos hablando de lo que pasa en el retorno a la razón, que se acuerdan que de pronto veíamos figuras, pero que esas figuras no estaban funcionando porque me estaban contando, no eran un homenaje al anillado, no en esas que veíamos como espirales. Lo que estaba poniéndose en juego eran relaciones de contraste tonal vinculado a la luminosidad o a la dirección del movimiento que tomaban esas espirales, ¿bien? Pero hay otras obras, films, que sí nos permiten reconocer fenómenos del mundo. Por ejemplo, Lluvia, de Boris Ivins, que nos muestra el comienzo de la lluvia en una ciudad y donde de pronto nos permite ver el reflejo, la gota que cae, que genera una onda en un charco de agua, ¿no? Y donde hay una construcción de la luminosidad que nos permite reconocer un referente, un mundo, que es una ciudad cuando llueve, ¿no? Lo que hace la lluvia en una ciudad cuando llueve. Este fenómeno específico que lo podemos ubicar en el sistema de Subió, ¿no? En el espacio, en el segmento que se conecta con la cualia sensible luminosidad, ¿sí? Estos dos ejemplos nos permiten ver esta diferencia, ¿no? En la cualia sensible elaborada en términos de un primer grado y de la presentatividad, o en un segundo grado y la representación. La pregunta que quedó pendiente y sobre la que vamos a trabajar es, ¿qué pasa en el caso de Lluvia, de Boris Ivins? ¿El primer grado desaparece? ¿No hay primer grado? ¿O qué relación establece con el primer grado? ¿Sí? Esa es la pregunta que vamos a recuperar la semana que viene. Y que esa pregunta también se conecta con algo que podemos pensar desde Dubois y los niveles de análisis a partir de los cuales nos invita a distinguir el sistema, la historia de las máquinas de imágenes, ¿no? Vamos a compartir ese cuadro que está incompleto y ustedes tenían que completar, y en el cual aparecen, por un lado, en el eje horizontal, las distintas máquinas de imágenes, ¿sí? Conectadas con la pintura, los tipos de imágenes producidos a partir de distintas tecnologías, la pintura, la fotografía, el cine, la TV, la imagen digital, en un derrotero que es medio cronológico, si ustedes quieren, pero que esa cronología no nos tiene que engañar, porque no es lineal y progresivo. ¿Qué es lo que no es lineal y progresivo? La relación que estas máquinas, de esas tecnologías, generan en términos de la producción de un fenómeno que produce sentidos y que esos sentidos, Dubois nos invita a pensarlos en términos de estos ejes que organizan verticalmente el cuadro y a partir de los cuales se comparan estas tecnologías, estos dispositivos, que son el eje maquinismo-humanismo, semejanza de semejanza, materialidad e inmaterialidad.
Nos vamos a detener. El de maquinismo-humanismo lo estuvimos trabajando, ¿no? Tenemos las máquinas de primer orden conectado con la cámara oscura y con cómo surge en el Renacimiento, y donde nos plantea Dubois que es una máquina de orden 1, ¿no? De primer grado, que es de prefiguración. Le permite al pintor componer una imagen a escala del mundo, pero no la produce. En este caso, conectado con la idea renacentista del artista como genio creador y de la creación como una condición específicamente humana y trascendental, nos dice, bueno, la máquina está presente, pero digamos, en menor medida es más acorde esa presencia de la máquina a ese presupuesto del artista como genio creador. Ahora, ¿qué pasa con la fotografía? En el caso de la fotografía, la máquina ya no va a ser solo de prefiguración, va a ser de captación. Voy a hacer una pequeña pausa. Vean, acá tengo, a ver, voy a salir un momento de acá. Tengo una cámara fotográfica, que igual ya es de negativo, no es de las primeras, que era sobre una emulsión que estaba sobre un material de vidrio, ¿sí? Pero fíjense que se llama, ya no es solo de proyección o de, vamos a ver cómo nos lo dice el autor, de prefiguración, sino que ya es de inscripción. ¿Cómo funciona en la cámara? Y esto es más que nada para quienes no conocen la tecnología, lo analógico. Tenemos acá, vamos a mostrar, tenemos la lente, ¿sí? Tenemos un sujeto, un objeto que se tiene que colocar delante de la cámara, y detrás, fíjense que acá tenemos el carrete, va una emulsión fotosensible que se impresiona con los haces de luz, imprime una imagen en negativo, que luego con procesos químicos queda fijada la imagen en el negativo, y luego se hace la copia en papel. Entonces, toda la construcción de la imagen está atravesada por la máquina, está delimitada por el procedimiento mecánico de la máquina. Ahora, lo que podemos pensar es que la máquina, esta es una cámara bien vieja, ¿no? Después tenemos las más contemporáneas, como esta que ustedes quizás conocen. Fíjense, hace mucho que no las uso, pero acá tenemos, ¿no? Acá iba el rollito, ahí se cerraba, por acá entraba la luz, veíamos por un lugar distinto, este era de visor diferido, veíamos por acá, y por acá tomaba la luz del fenómeno que se fotografiaba, pasábamos la película, disparábamos, quedaba impresa la imagen. Entonces, en el caso de la cámara fotográfica, lo que la humanidad conoce es una máquina que configura ya la imagen, ¿verdad? Entonces, Dubois la llama máquinas de segundo orden, máquinas de inscripción. ¿Qué es lo que pasa con el cinematógrafo? Bueno, en relación a esta relación máquina-humanismo, la presencia de la máquina es mayor porque, a diferencia de lo que pasa con la foto, que yo puedo tener la foto, es un objeto material que tengo y que una vez que se produce ya queda en mi poder y yo puedo sobre ella ejercer distintos tipos de, ponerla en un álbum, guardarla en una caja, ¿no? No necesito otro dispositivo para mirarla más que mis ojos. En el caso del cine, por un lado está la cámara que filma y produce la inscripción de la imagen en movimiento, pero por otro lado aparece otro nivel de máquina que es el de la proyección. Sin un dispositivo que llamamos proyector o cañón, se va a llamar más adelante cuando sea la imagen electrónica o digital, no puedo ver la imagen. ¿Bien? Y el cuarto grado que plantea máquina de cuarto orden tiene que ver con la televisión, donde esta dimensión maquínica se conecta no con la proyección en un mismo lugar, sino con la transmisión y con la posibilidad de la diferencia espacial. Es decir, que se puede estar en distintos lugares, incluso del mundo, y que podamos ver una misma imagen en movimiento con sonido.
¿sí? Fíjense que entonces, en la máquina fotográfica tenemos una mayor presencia de la máquina, pero son imágenes fijas. Entonces, acá va apareciendo la relación con este otro nivel de análisis, que es el de semejanza-diferencia, ¿sí? En el caso de la máquina de cine, además de que es una imagen muy mimética, muy semejante a los fenómenos del mundo, adquiere movimiento. ¿Bien? Y en el caso de la televisión, no solo adquiere movimiento, sino que adquiere simultaneidad temporal, diferencia espacial y simultaneidad temporal. ¿Y qué pasa con la imagen digital? En primer lugar, ¿máquina de qué nos dice que es? A diferencia de lo que pasa con la fotografía, el objeto, el fenómeno, no debió estar delante de la cámara en el caso digital. El propio ordenador, nos dice Dubois, la propia computadora la puede producir. Y esto nos parece que nos remonta al pincel de la pintura, ¿no? Al pincel renacentista, donde puedo crear mi referente. Ahora, a diferencia de lo que pasa con la pintura, la imagen digital puede producir un realismo de tal magnitud que lo que empieza a poner en tensión es el estatuto de lo real. ¿Sí? Y es ahí donde Dubois se pone un poco apocalíptico, podemos decir. Esto después lo vamos a retomar, pero lo que está poniendo en juego es que hay una posibilidad de máxima mímesis, pero al mismo tiempo de máxima disolución del referente. Entonces se está poniendo en juego qué tipo de realismo, qué tipo de relación de veracidad entre imagen y mundo. El otro eje de materialidad y materialidad lo vamos a seguir trabajando más adelante, pero fíjense que en relación a este recorrido pasamos de la pintura, que es un objeto único, material, con unas magnitudes, con unas condiciones, a la imagen digital, que salvo que la saque de alguna manera de la computadora o del dispositivo, no tiene existencia. Y ustedes lo deben saber, si tenían fotos familiares en el celular se rompió, me lo robaron, pasó algo, perdí toda esa memoria familiar. Y esa memoria familiar era una codificación de ceros y unos. No existía materialmente. Entonces, nos vamos a detener en este vínculo entre Dubois y Schoeffer en el sentido de, perdón, en el de entre Dubois y Souriau, pudiendo pensar cómo la materialidad, en este caso, lo está pensando en términos de dispositivos técnicos que producen efectos de sentido, ¿no? Por ejemplo, la televisión produce un efecto de sentido particular en relación a la semejanza-diferencia a partir de poder transmitir imágenes en vivo, ¿sí? Pensemos en el atentado a las torres. No era lo mismo ver ese atentado y la segunda torre cayendo en el momento en el que ocurría, que nos convertía casi en testigos de ese suceso, que verlo después. Como pasa con un partido de fútbol, no es lo mismo ver el gol en el momento en que ocurre que verlo después. Entonces, el dispositivo con su posibilidad de construir lógicas espaciales, temporales, lógicas conectadas con la semejanza-diferencia, con la materialidad y materialidad, con cómo dialoga con tradiciones que ubican la máquina o al hombre o lo humano en lugares diferentes en relación al fenómeno artístico, lo que nos está planteando es que ese dispositivo técnico produce efectos de sentidos que no podemos desconocer y que existen distintas maneras de analizar esos efectos de sentido. Esta que nos propone Dubois es una. La que nos propone Souriau es otra, es una manera de pensar cómo una materialidad fenomenológica permite pensar el sistema de las bellas artes a partir de rasgos en común y rasgos de singularidad de las obras artísticas, corriéndose de una lógica jerárquica o de legitimidades, ¿no? De decir, bueno, tal arte es más arte que otro. Se desplaza de esa lógica para poder pensar en un sistema en el que
en el cual la relación entre las artes está dada por cuál es la cualidad dominante y cómo esa cualidad se organiza en relación a si permite referir a otros fenómenos del mundo, hay una dualidad ontológica o no. Y casi que les contesté la pregunta. Bueno, nos estamos viendo prontito. Cualquier duda, cualquier consulta, la anotan y la volvemos a trabajar en clase. Chao.